¿Qué mejor lugar que frente al Parlamento para hacerse escuchar? Es lo que han hecho hoy representantes de colectivos y municipios para protestar contra la reforma de la atención continuada en zonas básicas de salud. Es el mejor lugar porque, bien elegido el día, como hoy, que había pleno, garantizaba que la presidenta de la comunidad les pudiese escuchar. Y Andreu hizo lo que tenía que hacer: acercarse y hablar con ellos, y comprometerse a revisar el plan y corregir hasta donde se pueda. Ya que Andreu ha dado hoy la cara por su consejera de salud, igual sería conveniente que siguiera de cerca los flecos de esta revisión para que Sara Alba no la vuelva a poner a los pies de los caballos. Siendo la presidenta la que paga los errores de sus consejeros, corre riesgos innecesarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Si en salud no pensaban que su reestructuración de la atención continuada iba a generar protestas, solo hay dos hipótesis. Primera, que en el área de Alba estuvieran convencidos de que el plan es tan bueno que no había lugar a tensiones. Segunda, que sabiendo que no era un plan bueno, no contemplaban que hubiera reacción social y profesional. Cabe también una tercera, esa de que se haga lo que se haga, siempre va a haber quien proteste. Pero no. ¿Alguien ha tenido un error de cálculo en el gobierno, María? Así es, Óscar, muy buenas noches. Las quejas son manifiestas y así se lo han dicho hoy mismo a la presidenta muchos de los asistentes a la concentración frente al Parlamento, como hemos visto. El lado positivo, que Andreu se ha comprometido a examinar algunos casos y a contratar médicos en cuanto se pueda. De momento hay 4 ya de llegada casi inminente. A la injusticia que nos quieren hacer a todos los pueblos. Nos quieren quitar las urgencias, que encima de que estamos los pueblos vaciados, lo quieren vaciar más porque la gente no va a querer venir, porque si no hay urgencias donde les pueda pasar algo y que los puedan asistir, pues no van a venir nadie. Y queremos eso, que rectifiquen, que nos dejen, o por lo menos que nos dejen como estamos, que no nos hace falta más, pero que no nos quieran matar, que nos están matando poco a poco a los pueblos pequeños. Y les hablaremos de otra tormenta, la Dana, que recorre todo el país. Volvió ayer a dejarnos fuertes tormentas aquí en la comunidad de La Rioja. En esta ocasión se vieron afectadas zonas donde ya había hecho estragos la lluvia el pasado lunes, pero el granizo se centró también en otras zonas, como esta, en la localidad de Santo Domingo. En pocos minutos se vio vestido de blanco y con grandes riadas por la ciudad. A partir de mañana, empresas y autónomos podrán solicitar ayudas directas a través de la página web de la ADER. Para recibirlas no importa el momento en el que se realice, pero sí que se cumpla con todos los requisitos. El importe mínimo será de 3.000 euros y el máximo de 200.000. Y les contaremos también que la Guardia Civil en La Rioja ha detenido al atracador de la vía romana de Liregua. Este individuo abordaba de manera sorpresiva y por la espalda a hombres y mujeres de avanzada edad para robarles las joyas que llevaban encima. Y apunten esta cita en la agenda. La Sala Gonzalo de Berceo acoge mañana el espectáculo Pascua Florida, interpretado por la mezzosoprano Ana Tona. Está basado en los poemas que escribió la escritora riojana María de la O Lejárraga en un viaje que hizo con el maestro Manuel de Falla a Granada. Y en deportes les contaremos que Manu Franco ya ejerce de director deportivo en la UDL. El nuevo responsable de la parcela deportiva ha expresado su satisfacción por llegar a un club como la UDL, a la vez que le daba las gracias también a la Ponferradina por las facilidades para subirse a un proyecto muy importante para él. No sé si... Bueno, pues ahí está Manu Franco ya ejerciendo y yo creo que solo falta ya la presentación oficial. Bueno, y los cambios son buenos, muchas veces son buenos y seguro que será capaz de hacer una plantilla competitiva para la próxima temporada. Experiencia tiene, desde luego, vamos a confiar en que lo haga.
Estamos a solo 4 días de la llegada del verano, que según los meteorólogos va a ser más caluroso que otros. La primavera ha sido más seca, pero con un final, ya lo han comprobado ustedes estos días, de grandes tormentas. Pero qué mejor que contárselo, que nos lo cuenten los expertos. Nos acompaña hoy en Punto de Encuentro el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja, José Antonio Pellitero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Lo que he dicho es correcto. La primavera ha sido más seca de lo habitual, excepto estos últimos días, y el verano vendrá caluroso. Sí, así es. Bien, puntualizo un poquitín, porque es correcto exactamente todo lo que has dicho, pero es que establecemos una diferencia entre la primavera meteorológica y la primavera astronómica. La real es la astronómica, está claro, que es cuando el solsticio de verano pues llega, pero para hacer las estadísticas y poder hacerlo por meses, consideramos la primavera meteorológica uniendo los meses de marzo, abril y mayo. Entonces, si consideramos esos 3 meses, hemos tenido marzo seco, abril, aunque esté catalogado como normal, con precipitaciones inferiores a lo habitual, y también hemos tenido mayo seco. Y esos 3 meses unidos secos han dado una de las primaveras más secas en La Rioja que recordamos, porque, por ejemplo, en Agoncillo hay que remontarse a 1982 para tener unas precipitaciones similares a las que hemos tenido en el total de estos 3 meses. Hemos tenido cerca de los 50 litros por metro cuadrado en total de estos 3 meses en primavera en Agoncillo este año, y en 1982 tuvimos parecido unos 51 litros o 50 litros, y luego ya en 1970 pues ya tuvimos algo menos, entre 30 y 40 litros, pero vamos, hemos tenido que remontarnos muchos años al siglo pasado para poder encontrar una primavera tan seca. No es que hayan sido meses extremadamente secos, pero la continuidad de esta sequedad durante estos meses ha hecho que tengamos una primavera muy seca, sobre todo en el Valle del Ebro. Lo más reciente es lo que, pues lo que estamos viviendo esta semana, a lo largo, aunque las tormentas ya empezaron el fin de semana, ya hubo algunos fenómenos tormentosos, incluso la semana pasada. Es lógico de la acumulación del calor que empezó la semana pasada. Parezco yo el experto, por cierto. Sí, no, pero todo lo que dices está bien. pero lo más inmediato ha sido, lo más reciente son las tormentas que llevamos viviendo en La Rioja a lo largo de estos últimos días. ¿Son normales o no son normales en este mes de junio y con tanta abundancia y con tanta descarga? La variabilidad de los días de tormenta es muy grande a lo largo de los años. Podemos tener junios con muy pocos días de tormenta, incluso 0, y junios con días de tormenta que a lo mejor llegan a ser hasta 9. O sea, esta variabilidad es muy grande. Hay varios meses que son propicios a tener tormentas porque ya viene el sol más perpendicular en el hemisferio norte, y entonces pues mayo, junio, julio, agosto, incluso septiembre, son propicios a las tormentas. Luego en octubre es muy raro, aunque puede darse alguna, pero es raro. Entonces estos meses son propicios. Lo que pasa es que para que haya tormentas y haya estas precipitaciones tan abundantes, pues se necesitan varias cosas, que confluyan muchas cosas a la vez, que no siempre se dan. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha confluido ahora en estos días? Pues hay un ingrediente muy importante que es el aire frío en altura. Hemos tenido todos estos días una vaguada al oeste de la península. Eso es una ondulación del aire, que en este caso va hacia abajo, hacia latitudes inferiores, cerca de la zona de Portugal, y luego sube y nos trae viento del suroeste a media altura, frío de latitudes superiores, y que en altura, al ser ese aire frío más denso, propicia que si tenemos aire caliente en superficie, este pueda subir. Necesita unos mecanismos de disparo, pero teniendo esta vaguada de aire frío en altura, las cosas son mucho más fáciles. Y esta vaguada se ha mantenido bastante tiempo. A veces parecía que se transformaba en una dana, pero luego la absorbía otra vaguada que se producía posteriormente, y al final, pues en lo que ha redundado es que ha habido muchos días
en el que ha permanecido al oeste de la península y nos ha traído este aire frío. Y eso es un ingrediente muy importante. Hay otros, pero... Ahí ha comentado que estuvo a punto de convertirse en una dana. Dana es un término que se ha incorporado a nuestro lenguaje habitual en los últimos 2 años porque se han sufrido. ¿Qué diferencia hay entre una dana y lo que hemos estado viviendo recientemente y por qué qué le faltó para convertirse en dana a lo que hemos vivido? Una dana es una depresión aislada a media altura de la atmósfera. Media altura de la atmósfera más o menos son 5.500 metros. La atmósfera llega mucho más arriba, pero la mitad de la masa de la atmósfera está más o menos a 5.500. Hay que tener en cuenta que en las capas inferiores hay más densidad porque la presión del aire que está por encima hace que esté más denso y entonces esté más concentrado el aire en capas inferiores. La mitad de la masa de la atmósfera son 5.500 metros. Entonces, ahí es muy fácil ver ciertos fenómenos porque no tenemos la influencia de la superficie que da el rozamiento con el aire y podemos ver cómo se comporta la masa de la atmósfera en términos generales y medios, y entonces se ve una aproximación de lo que puede pasar. Entonces, una dana es una depresión aislada en esos niveles de la atmósfera, o más altos, pero vamos, partimos de esos 5.000 metros. ¿Cómo se produce? Si tenemos una vaguada que es poco pronunciada, o sea, una onda que forma el aire que es poco pronunciada, pues muchas veces vuelve a un flujo del oeste, que es el normal en nuestras latitudes, y se queda ahí. Pero si la vaguada es muy pronunciada, a veces suelta como una gota, como una depresión ya en forma de círculo, por decirlo así de alguna manera, que se queda ahí aislada del flujo general. El flujo general sigue del oeste en latitudes superiores y se queda esta depresión aislada en latitudes inferiores, que es muy difícil de predecir a dónde va, y se queda como una esfera sin rumbo, como una gota sin rumbo, los modelos la predicen, pero es difícil, y puede quedarse estacionaria, puede ir incluso, en vez de hacia el este, puede volverse hacia el oeste, y hasta que ese frío desaparece, o bien porque descarga las tormentas, o bien porque por conducción, que el aire es muy mal conductor, pues va expandiendo, va equilibrándose ese calor con el aire que hay alrededor, pues va desapareciendo poco a poco. También puede ser que poco a poco se vaya desplazando al este y desaparezca. Entonces, eso es una bolsa de aire frío aislada. A veces, estas vaguadas se quedan, parece que se va a formar la dana, queda como un estrechamiento de esa gota que se puede soltar, pero no llega a soltarse, pero se queda ahí como una borrasca aislada, un centro de presión aislado a esas alturas, que pues a veces el término de danas puede decirse que se ha formado una dana, puede decirse que está cerca, a veces separarlo es difícil, pero vamos, el concepto aproximado es ese. Yo creo que nuestros espectadores estarán encantados de saber más o menos qué les espera en los próximos 3 días, las próximas 72 horas. Estamos ya casi en víspera de fin de semana, viernes, sábado, domingo. ¿Vamos a seguir con esta tendencia tormentosa para este fin de semana o se abre un rayo de esperanza a tener un fin de semana un poco más tranquilo? Se va abriendo un rayo de esperanza. Hoy tenemos todavía esos avisos amarillos en La Rioja, en la Ibérica y en el Valle del Ebro, ambos por tormentas y también porque la precipitación puede superar en 1 hora los 15 litros en ambos sitios. Es muy difícil determinar dónde, pero tenemos esos avisos hoy concretamente hasta las 24 horas. Mañana volvemos a tener avisos entre las 16 y 22 horas por lo mismo. Parece, porque luego hay que actualizar los avisos y hay que actualizar los modelos, pero parece que mañana es más débil. Mañana viernes. El sábado todavía hay probabilidad de precipitaciones. Todavía está esa vaguada en altura que nos da esas posibilidades de que haya esas precipitaciones, pero ya incluso menor que el viernes. O sea, van disminuyéndose las posibilidades. Y luego ya el domingo parece que las posibilidades se reducen bastante, sobre todo de que haya avisos. Pero los avisos
AEMET los actualiza aproximadamente cada 12 horas. Si hay algún fenómeno importante como granizo, pues lo actualiza, o sea, se está más pendiente para dar la última predicción. Hasta si hay avisos naranjas, pues se puede ver avisos observados. Se está con más interés, si cabe. Pero esto es más o menos lo que nos vamos a ir encontrando estos días. De hecho, para este fin de semana, incluido el lunes, vamos a tener temperaturas más o menos normales para junio, aproximadamente pues unos 27 grados de máxima, es lo que se predice, y luego ya después bajan algo las temperaturas, pero bueno, ya lo iremos viendo, quedarán un poquito por debajo de las máximas de junio normales y iremos viendo. Esa actualización a la que hacía usted referencia antes, ese casi en tiempo real en el que se va trabajando desde la agencia, me imagino que es importante de cara a la coordinación con Protección Civil y la anticipación ante acontecimientos y episodios como los que hemos vivido en los últimos días. Muchas veces se ha criticado que no se ha hecho una predicción correcta de tormentas, de nevadas grandes, todos recordamos algunas, y que ha causado Claro. situaciones caóticas como las que recordamos en Madrid no hace muchos meses. Es importante esa coordinación entre la AEMET y Protección Civil. ¿Funcionan bien engrasados? Es importantísima. Ahora mismo la AEMET se está centrando sobre todo en los fenómenos adversos que pueden causar más impacto y que pueden causar más perjuicio. Para nosotros es lo más importante. De hecho, pues hay GPVs, grupos de vigilancia, que están a turnos continuamente. Para cada comunidad autónoma pues hay un GPV, no exactamente para cada una. Por ejemplo, el GPV de La Rioja es el de Castilla y León, compartimos GPV, y están a turnos y continuamente están mirando pues los modelos numéricos, porque los modelos numéricos hay algunos que se actualizan cada 12 horas, otros que se actualizan cada 6 horas. Entonces, con una actualización cada 6 horas, pues el predictor tiene que ver si el aviso lo deja o lo vuelve o lo cambia. Entonces, por eso a veces los avisos van cambiando, porque se van afinando. Las predicciones, según se actualizan, pues cogen datos de la meteorología actual y lo incorporan a la predicción anterior y la actualizan, corren el modelo numérico de unos superordenadores, y entonces con eso los predictores del GPV, que esa es su función, porque hay otros predictores que tienen otras funciones, pero hay predictores concretamente con esa función únicamente, pues cambian los avisos. Estos avisos se emiten rutinariamente a las protecciones civiles, o sea, no tienen que pedirlos, se actualizan por email, los tienen ahí. Luego lo que pasa es que a mayores, pues Protección Civil puede llamar a esos teléfonos del GPV si lo cree conveniente, porque los tienen, y de hecho pues supongo que les llamarán. Concretamente, yo tengo mucha relación con Protección Civil, estoy hablando prácticamente todos los días que hay aviso amarillo de tormentas. Si es de temperatura es más continuo, es más fácil de predecir, es más fácil seguir la temperatura, la precipitación. Necesita microfísica de las nubes, es mucho más difícil de predecir, es lo más difícil. Entonces, pues hay un contacto muy continuo con Protección Civil para poder explicarles, o si hay posibilidad de que se cambie el aviso, porque yo a su vez pues hablo mucho con el GPV de Valladolid, es el de Castilla y León, cuya sede es Valladolid, hablo mucho con ellos, y con lo que me dicen pues también pues hablo con Protección Civil avisándoles: este aviso puede cambiar porque parece que la situación está empeorando según se ven los modelos numéricos. Pero bueno, eso es una relación ya un poco más informal en la que se puntualiza el aviso, pero oficialmente lo tienen, y si tienen dudas pues me llaman como me llaman varias veces, y lo comentamos también, y si tengo alguna duda sobre lo que ha hecho el GPV pues les consulto. Seguro que ahora muchos de nuestros espectadores, posiblemente algunos, estarán con el móvil
y en cualquiera de esas aplicaciones que hay del tiempo, en la predicción meteorológica para los próximos días, mientras nos está viendo, mientras le está escuchando a usted. ¿Qué fiabilidad tiene la previsión que aparece en las aplicaciones de móvil? Pues ¿De dónde proceden esos datos? Al final, modelos numéricos no hay tantos. Hay un modelo numérico americano, hay otro modelo numérico... Nosotros trabajamos con dos modelos. El europeo, que es a nivel global, y luego uno que se llama Harmony, que es a nivel mesoescalar. Nosotros, puede que esas aplicaciones utilicen esos mismos modelos, el europeo y el Harmony, pero puede que utilicen el americano, el GFS, o puede que utilicen otro. Entonces depende qué modelo utilicen. Las aplicaciones no tienen su propio modelo, utilizan modelos numéricos que hacen pues países o organizaciones muy grandes. Hay aplicaciones que de hecho te dejan escoger el modelo que quieres ver, porque quieres ver lo que te dice el GFS, quieres ver lo que te dice el Harmony, quieres ver lo que te dice el modelo europeo, y así puedes comparar y tienes pues más información, que está bien. Pero está basada la información que vemos en las aplicaciones del tiempo, en los móviles, ¿está basada en una previsión meteorológica de profesionales como usted real a 2 días vista? Está basada seguramente, porque habría que ver qué aplicación móvil, pero seguramente esté basada directamente en un modelo numérico, que sea simplemente pues una visualización gráfica de ese modelo numérico. De hecho, en AEMET lo que tenemos son visualizaciones gráficas a la hora de trabajar con ellas de esos modelos numéricos. Esos modelos numéricos te dan números y números de presión, de isobaras, de concentración de humedad, pero luego a la hora de nosotros interpretarlos, pues nos viene bien ver un dibujo donde hay nubes. Entonces, normalmente esas aplicaciones o cogen directamente las salidas gráficas de esos modelos o cogen salidas gráficas que les dan a otras organizaciones como AEMET, pero esas aplicaciones no calculan el tiempo, se basan en modelos numéricos existentes, entonces pueden ser muy fiables dependiendo de qué modelo cojan. Todos los modelos fallan, algunos tienen más resolución, otros menos. El modelo Harmony mesoescalar tiene resolución de 2,5 kilómetros. El modelo que tenemos europeo tiene una resolución de 9 kilómetros. Pero también, a veces, aunque tengan más resolución, se puede equivocar el modelo Harmony, porque es muy detallista. Te puede decir que vamos a tener convección más o menos en esta zona y no cae en esa zona. En cambio, un modelo europeo general pues te da una visión como más global y a veces acierta más. Entonces, es muy difícil decir qué modelo es el que te va a dar el resultado bueno. Lo más fiable es AEMET.es. En mi opinión sí, porque se basa en estos dos modelos que son buenos, pero puede fallar perfectamente porque la predicción es muy complicada. Ojalá pudiésemos decir que va a llover en Logroño tantos litros a esta hora, pero eso está muy lejos o es muy fácil que no se llegue. Bueno, siempre se ha dicho que a 3 días, ustedes los expertos, los meteorólogos dicen que a más de 3 días es muy difícil hacer una predicción más o menos exacta. 3 días, no sé si es la cifra. Sí, más o menos. No se puede decir categóricamente 1 día, 2 días, 3 días, porque de hecho pues los avisos, como digo, se actualizan cada 12 horas. Estamos hablando de que si hay granizo, de si hay tormentas, y puede cambiar a las 6 horas y hay que actualizar el aviso. 3 días es un margen en el que si dice que llueve el modelo, pues es bastante fácil que llueva, pero puede seguir fallando. En cambio, si es un anticiclón, es muy fácil que acierte con 10 días. Es fácil que acierte las condiciones porque en el momento que no están las precipitaciones ni el viento, si tuviésemos un orden de dificultad de predicción, lo más difícil son las precipitaciones. Ahí incluyo el granizo, el tipo de precipitación, la cantidad. Después sería el viento, porque para modelizar el viento tienes que tener la orografía perfecta. No puedes tener cada monte, cada collado metido en un modelo porque no va a funcionar en las horas que tú necesitas para que te dé la predicción.
Entonces hay ya aproximaciones. Y la temperatura es lo más continuo y lo que se puede acertar algo mejor a mayor largo plazo. Entonces, en los anticiclones el viento es bajo, no tiene mucha intensidad. Y básicamente lo que se trata de predecir es temperaturas porque la probabilidad de precipitación es muy baja. En un anticiclón no significa que haya frío o que haya calor, lo que significa es que no hay precipitaciones, hay altas presiones, el aire en vez de subir formando nubes lo que hace es bajar y expandirse hacia afuera y entonces no va a haber precipitaciones. Entonces, para predecir anticiclones sí que se puede llegar a más largos plazos. Puedes tener 10 días y ver más o menos que puedes fiarte. Entonces depende un poco del tipo de pronóstico también. Para ser normalmente el tiempo uno de esos asuntos de conversación fácil entre desconocidos, resulta que lo hemos convertido en uno de los elementos informativos principales prácticamente en todas las cadenas de televisión. O sea, de ser el final de un informativo hace 20 años con 4 datos mal dados, vamos a decirlo así, ha pasado a convertirse en espacios propios de 10, 15, 20 minutos con todo tipo de desarrollo. ¿Se sienten muy presionados los meteorólogos ahora a la hora de acertar con tanto seguimiento que tienen estos espacios? Pues depende del momento. Cuando, por ejemplo, hay algunas fiestas o hay algún acontecimiento especial, la presión sí que es muy grande. Incluso se contratan predictores para dar refuerzo porque hay muchas llamadas de teléfono, por ejemplo en las Semanas Santas, si pueden salir, si no pueden salir, ahí sí que se nota mucho la presión. Si no hay un acontecimiento así relevante, pues la presión no es tanta, pero es cierto que sí que se atiende más el tiempo. Yo supongo que a lo mejor también es porque se va acertando más, pero tampoco lo tengo muy claro, pero es cierto, sí. También es que condiciona toda nuestra vida, porque para la agricultura, para la aviación, para salir a dar una vuelta, para muchísimas cosas condiciona el tiempo meteorológico. Entonces, pues puede ser que también sea por eso. Una duda, se habla mucho del cambio climático, lógicamente. No sé hasta qué punto pues lo que hemos vivido, estos episodios tan continuados que no eran tan frecuentes en el pasado, tienen algo que ver con el cambio climático. Usted como experto, ¿qué puede aportar? Me imagino que podría dar una tesis al respecto, pero ¿tiene algo que ver el cambio climático con lo que estamos viviendo? Pues es que es muy difícil relacionar el cambio climático con las precipitaciones. Con las temperaturas la tendencia está muy clara, porque el aumento del CO2 en la atmósfera pues produce un efecto invernadero y entonces pues va muy unido. Hace un efecto invernadero que impide que los rayos solares que entran en la superficie luego vayan hacia el exterior, entonces está muy claro. Pero en lo que es tendencia de precipitaciones es muy difícil saberlo. Sí que es cierto que con el aumento de temperaturas el Mediterráneo adquiere mayor temperatura. Con eso el agua está más cálida. Si tenemos un aire que viene del este por el Valle del Ebro más cálido, pues los chubascos pueden ser mayores, porque ya viene con una energía del mar calorífica que está aportada y que permite que el aire suba más fácilmente. Luego además también hay, pero estos son factores, esto que te cuento son factores como muy puntuales, es muy fácil simplificar. Otro aspecto es que la cantidad de vapor de agua que es capaz de almacenar el aire sin que se condense depende exclusivamente de la temperatura. Si el aire tiene más temperatura, es capaz de absorber más vapor de agua sin condensar. Entonces, si en el momento que se condense ha absorbido más vapor de agua, pues puede producir chubascos mayores. Pero esto es una visión muy simplista, son datos pequeños. También es cierto que si tenemos un aire que es capaz de absorber más vapor de agua, pues es más fácil que aguante y tengamos menos periodos de precipitación. Entonces, al final, los modelos numéricos que consideran todas las ecuaciones, todo, pues nos pueden decir algo más, pero es muy difícil asociar el cambio climático
a las precipitaciones, al cambio de régimen de precipitaciones. Podemos pensar, simplificar ciertas cosas como esto que comento, pero todavía no está claro. Hay mucho que avanzar a la hora de hacer una relación clara del cambio climático con las precipitaciones. Antes en pasillos, un poquito antes de comenzar esta entrevista, comentábamos que hoy la previsión era, bueno, se decía que hoy iba a ser el día D de todo este ciclo, ¿no? Y bueno, de momento no parece que lo haya sido a niveles de tormenta, pero me comentaba usted que en Alfaro, por ejemplo, ha sido un día de mucha lluvia, que sí que se ajusta a ese parámetro de lo que las previsiones estaban dando. Sí, bueno, es cierto que aparentemente pues las precipitaciones han sido menores, pero en Navarra, justo en la ribera del Ebro, un poquito más al norte, sí que hay tormentas bastante importantes y nosotros estábamos bastante cerca. De hecho, ellos tenían aviso naranja para esta tarde y nosotros amarillo, y ha coincidido que ese límite parece que está bien. Tendría que analizar un poco más las precipitaciones de Navarra. Pero lo cierto es que parece que sí, que hemos tenido menos precipitaciones. Pero luego, mirando los datos que he recopilado de hace unas horas, pues si el aviso amarillo se activa con que en una hora se prevea que haya más de 15 litros, pues en Alfaro se ha cumplido por 1 litro. 1 litro más, hemos tenido 16 litros en una hora y llevamos unos 17 litros, no más, pero lo que pasa es que a lo mejor el impacto no ha sido tan grande, pero sí que hemos tenido esas precipitaciones en algunos puntos, o en Valdezcaray, más o menos llevamos hoy unos 25 litros, habría que ver el dato finalizado y aprobado, pero más o menos lo que yo he registrado de lo que he visto hasta ahora en las estaciones, que es un dato provisional, pero que suele acercarse mucho a la realidad, son 25 litros en lo que llamamos en Valdezcaray. Entonces, hay zonas donde no va a caer precipitación, hay zonas donde el impacto va a ser menor, y luego el granizo a veces se da y a veces no se da. Cuando ayer dio en Santo Domingo esas bolas de granizo que he visto en fotos o esos vídeos, pues te quedas sorprendido de la cantidad y el tamaño de ese granizo. Pero es muy difícil decir ya afinar hasta ese punto y no creo que se consiga ni a corto plazo ni a medio plazo. Del lunes al miércoles, por coger los 3 días completos que ya han pasado, ¿cuáles son las cifras de precipitaciones, por ejemplo, más abundantes que pueda usted recordar de estos días? Pues en los lugares en los que más ha afectado las tormentas, en Logroño capital, o en Fuenmayor, en Santo Domingo, en Briones. Bueno, a ver si me acuerdo bien de los datos, porque los datos cuesta mucho acordarse. Pero cuando fue el episodio de Fuenmayor, me fijé un poco en las localidades que estuviesen por ahí cerca, Albelda, Diregua y Entrena. No son datos nuestros, son de agricultura, andaban por los 23 litros, 25 litros por metro cuadrado. Son bastantes, pero a lo mejor en Fuenmayor hubo bastante más, porque cambia mucho, en 2 kilómetros pues tener una precipitación totalmente diferente. Ese dato me llamó la atención. Y luego, ayer por ejemplo, en Albelda de Iregua creo que fueron unos 30 litros, dato de SIAR también. Y en Aemet, también el día de Fuenmayor, hubo 2 estaciones, Cenicero y Haro. Nosotros tenemos 8 estaciones automáticas en La Rioja, las demás son manuales, y entonces los datos vienen de colaboradores que hasta que se meten en la base de datos pues tarda su tiempo. Pero Cenicero y Haro son 2 automáticas, y el día 14 sí que se superaron, el día de Fuenmayor, sí que se superaron en una hora también los 15 litros. Se llegaron a 20, 21 litros, pero fácilmente en otros puntos tengamos 33 litros. Creo que luego en Anguiano Valvanera, ayer, tuvimos 35, el día 15 tuvimos 35 litros. El martes. No fue un día que llamase mucho la atención, pero hubo 35 litros en Valvanera, si no me acuerdo mal, porque son los datos que me acuerdo un poco así de que me hayan llamado la atención.
Bueno, pues creo que hemos recibido hoy una lección meteorológica, y que está bien. Yo creo que es un asunto siempre de interés para el ciudadano, por qué ocurren las cosas que ocurren. Y bueno, lo único malo de las tormentas es pues el otro lado, el lado de los daños que causa evidentemente en los cultivos, pero eso ya no es de su competencia, señor Pellitero, así que le vamos a liberar de tener que hablar al respecto. Muchísimas... Bueno, es de mi competencia indirectamente, porque si no aceptamos con los avisos... Bueno, pero vamos a dar por bueno que han acertado con los avisos a lo largo de estos 3 días. Antes se fallaba más. Sí, pero había menos medios, había evidentemente los menos medios recursos aumentado, para poder acertar en el pronóstico. Muchísimas gracias, José Antonio Pellitero, delegado de AEMET en La Rioja. Y bueno, pues nos veremos quizá después del verano, seguro, para ver qué tal ha ido, si ha sido caluroso, si ha sido seco. ¿Va a llover en el resto del verano o no? ¿Los pantanos ya van a empezar a ir a la baja? Pues las precipitaciones que se prevén para el verano son las normales para el verano, pero claro, son meses que julio, agosto, septiembre son no de mucha precipitación, de unos 30 litros. Entonces se prevén las normales, pero esas predicciones son complicadas. Bueno, pues vamos a desear que llueva a gusto de todos a lo largo del verano. Eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros.